asombra la ingente cantidad de moralistas y excelentes escritores que a lo largo de los siglos han dicho las mismas cosas. En el segundo volumen de la antología de los poetas líricos castellanos, Marcelino Menéndez y Pelayo condena la opinión de su amigo Juan Valera, quien dijo que Manrique hubo de conocer los versos del poeta arábigo Abul Beka de Ronda, es decir, Abul Baka Salih ben Sharif Arrundi, a quien traduce del alemán de Adolf Friedrich von Schack, del conde von Schack, en coplas de pie quebrado, metro con el que tantos profesores contemporáneos demuestran su ignorancia al decir que Manrique los mide mal, porque desconocen las explicaciones del maestro Gonzalo Correas en el arte grande de la lengua española, castellana, de 1626. Esas coplas de Juan Valera, esas coplas con las que Juan Valera vierte a Al-Baka, comienzan así. Cuanto sube hasta la cima, desciende pronto abatido al profundo. Ay de aquel que en algo estima el bien caduco y mentido de este mundo. En todo terreno ser solo permanece y dura el mudar. Lo que hoy es dicha o placer, será mañana amargura y pesar. Es la vida transitoria, un caminar sin reposo al olvido. Plazo breve a toda gloria tiene el tiempo presuroso concedido. Con sus cortes tan lucidas del Yemen los claros reyes, ¿dónde están? ¿En dónde los sasánidas que dieron tan sabias leyes al Irán? Los tesoros hacinados por Carún el orgulloso, ¿dónde han ido? De Ad y Temud afamados, el imperio poderoso, ¿dó se ha hundido? Entre el propio Menéndez y Pelayo, la exposición de Karl Heinrich Becker, titulada Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere, recogida en el primer volumen de su Colectanea von Werden und Wesen der islamischen Welt, Islamstudien, de 1924, la actualización que supone el artículo de Michele Vallaro, Manrique, Adi Imzaid, Borges, Abu Mahdi, come la letteratura può venire in aiuto al buon senso, publicado en Kervan, Rivista Internazionale di Studi Afroasiatici en 2010, y otros datos que nos dé Dios, será fácil desengañar a Valera. Así como Hegel dice en Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse de 1820, que el mochuelo de Minerva solo alza el vuelo cuando oscurece, James Henry Breasted en Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, Lectures delivered on the Moores Foundation at Union Theological Seminary de 1912, dice que solo una civilización madura puede volverse escéptica. Egipto conoce ese momento de madurez y escepticismo en el primer periodo intermedio, entre 2181 y 2055 a.C., al menos según las fechas adoptadas por Edda Bresciani en Literatura y Poesía del Antiguo Egipto, Literatura y Poesía del Antiguo Egipto de 1969. A esta época asigna, aunque otros egiptólogos se adelantan en realidad se retrasan. Claro, se retrasan. Como estamos hablando de antes de Cristo, se retrasan en el tiempo hasta el segundo periodo intermedio. Pero ella sitúa en el primer periodo intermedio por supuesto, las lamentaciones de Ipu-Ur o Ipu-Wer, el diálogo del desesperado con Suba y el canto del arpista en la tumba del rey Antef o Intef. No es seguro su ordinal, muchos quieren llevarlo al segundo milenio antes de Cristo, como digo. Edda Bresciani lo pone en el primer periodo intermedio, otros en el segundo periodo intermedio, y desde luego los manuscritos son posteriores, los manuscritos a través de los cuales nos ha llegado este texto, porque es el canto del arpista
en la tumba del rey Antef o Intef. Pero esa tumba no ha llegado hasta nosotros, como por otro lado ya prevé el texto, que trata precisamente de eso, de que los cantos perviven y las tumbas no. Como digo, muchos quieren llevarlo al segundo milenio antes de Cristo, en el que el escepticismo y el pesimismo ya se han extendido decidida y definitivamente en toda la literatura antigua. Este canto del arpista de la tumba del rey Intef o Antef es el prototipo de las coplas de Jorge Manrique, que también fueron cantadas con la música que les pusieron Alonso Mudarra o Luis Venegas de Nestrosa. Es también el precedente de Horacio, cuando dice en la Oda 30, que voy a leer en traducción de Rafael Pombo, bueno, no entera, lo que más nos importa. Un monumento me alcé, más duradero que el bronce, más alto que las pirámides de regia, fúnebre mole. Uno que ni el aquilón, ni aguaceros roedores vencerán, ni cuantos siglos rápido el tiempo amontone. Yo entero no moriré, gran parte de mí a los golpes vedada está de la parca. Y también es el prototipo de lo que hará Nezahualcóyotl, influido por el pensamiento de los antiguos señores toltecas, según la interpretación de Miguel León Portilla en 15 poetas del mundo náhuatl. Claro, claro, el primer... lo llamo prototipo porque es el primer texto de esta tradición moralista concreta. Estoy ejemplificando una tradición completa de algo que llevan diciendo los grandes poetas y los grandes moralistas durante milenios, pero como efectivamente el pensamiento de Nezahualcóyotl está influido por los antiguos textos, la antigua sabiduría de los toltecas, puede ser que esta a su vez esté influida por la antigua sabiduría y los antiguos textos de los olmecas y al final pueda ser casi contemporáneo del canto del arpista, pero como no nos queda nada, como no nos queda ningún texto de los antiguos olmecas, pues el prototipo de Nezahualcóyotl por pura cronología es también el egipcio, aunque probablemente hubo algún paralelo, desde luego tolteca, seguramente, y quizá olmeca. Que Nezahualcóyotl está influido por los toltecas, lo dice Miguel León Portilla en 15 poetas del mundo náhuatl, que además vierte así unos versos suyos. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá al interior de la casa del ave de plumas de oro. En otro pide que, o espera que ojalá no se marchiten ni sus flores ni su canto, pero bueno, sabemos que se van a marchitar, sabemos que el canto puede durar más que el bronce, puede durar más que las pirámides, pero al final también desaparecerá como todo aquello que se funda en la materia, y la palabra se funda en la materia, bien sea la materia sobre la que se escribe o bien sea la materia sobre la que reverbera, el aire a través del cual vibran las ondas, porque como se anunciaba en la película Alien, como en Alien de Ridley Scott, en el espacio nadie te puede oír gritar, en el espacio no se escuchan tus gritos. Sin materia no hay canto, sea para escribirla o sea para hacerlo resonar. Edda Bresciani nota la paradoja de que en el brevísimo canon literario del canto del arpista de la tumba del rey Antef, solo 2 nombres de autores de los que no se conoce la tumba pero sí sus obras, el segundo sea Horgi-Def, el hijo de Jufu, el faraón de la Gran Pirámide, al que los griegos llamaron Keops, que se hizo famoso precisamente por recomendar hacerse una buena tumba. La autora de otro gran manual de textos egipcios, los 3 volúmenes de Ancient Egyptian Literature de 1973, literatura egipcia antigua, de Miriam Lichtheim, que recoge un canto del arpista menos escéptico, el de la tumba de Neferhotep, nota la paradoja de que se escriba sobre la futilidad de las tumbas en una tumba.
El canon literario irá aumentando, como en este publicado por Rambach en su Christliche Anthologie. Ubi Plato, ubi Porfirius, ubi Tullius aut Virgilius, ubi Tales, ubi Empedocles. Supongo que como se puede respetar nuestra pronunciación. Ubi Empedocles aut Egregius Aristóteles. Desde un primitivo canon, sí, podemos, desde luego es un canon en el enseñament de Giraldo III de Cabrera, muerto en 1161, el canon vulgar, aunque claro, hay que reconocer que el primer canon, el egipcio, es también un canon vulgar, porque era la misma lengua, no es una lengua de cultura, no es una gramática como la que dice, como llama Dante al latín. Es un egipcio que con todos sus giros anticuados y todos sus arcaísmos, que, bueno, claro, al egipcio le pasa como al castellano. Con el paso de los tiempos hay cosas que se escriben pero no se pronuncian. Como nosotros tenemos la H, pues ellos tenían grafías supérstites que no servían para nada y eran arcaicas, pero eran como nuestras H's. Y desde luego la lengua egipcia de Imhotep y de estos cánones, de este brevísimo canon de 2 nombres del canto del arpista, estos autores hablan en la misma lengua que el arpista. Los tiempos cambian tanto que, bueno, no hay que esperar mucho, porque ya hay una disonancia entre el canon clásico y la lengua hablada, con los sumerios, que imponen su lengua como vencidos a los vencedores acadios. Y en las escuelas acadias, en las escuelas semíticas, acadias, babilónicas, se siguen estudiando los textos sumerios, que pertenecen a una lengua que no tiene nada que ver con la lengua semítica, que es una lengua que nadie sabe de dónde viene, y sin embargo perdura. Es decir, no hay que irse muy lejos de Egipto. Ya en Mesopotamia encontramos el que haya pasado el reino, haya pasado el imperio, haya pasado el poder, pero no haya pasado ni la lengua ni la literatura. Y lo que ha hecho que la lengua no pase ha sido precisamente la literatura. Y esto ocurre en la Europa de la Edad Media, donde el latín deja de ser la lengua que habla todo el mundo, pero como pervive la literatura latina, también pervive la lengua, como pervive Cicerón. Bueno, es que precisamente pervive Tulio y Virgilio, y desde luego no pervive ni Platón, ni Porfirio, ni Tales, ni Empédocles, ni Aristóteles, porque esa Europa no habla griego y estará sin hablar griego hasta que Petrarca haga el esfuerzo de aprenderlo. Lo que se hace durante toda la Edad Media es vivir del griego que ha pervivido en las obras latinas. Queda suficiente como para que San Anselmo, por ejemplo, le ponga título hebreo a sus obras, pero sus obras están en latín, no en hebreo. Perdón, no en griego, están en latín. ¿No? Es que estoy preocupándome de la montaña de libros que me circunda, porque, insisto, lo que estoy diciendo ahora lo he investigado y examinado hasta la saciedad, hasta el punto de verme en una mesa con síndrome de Diógenes. Como digo, en Europa ocurre lo mismo, el latín deja de hablarse, pero la literatura pervive, la literatura latina pervive. Pero también se crea un canon vulgar, un canon en las lenguas vulgares, que crece de manera geométrica en nuestros poetas de cancionero, como demuestra Víctor Infantes en un artículo titulado Espejos poéticos y fama literaria, las nóminas de autoridades líricas, siglos XV-XVII, publicada en Bulletin Hispanique en 2004, donde analiza la obra de Francisco Imperial, Fray Migir, Juan Alfonso de Baena, que tiene desde luego un canon exacerbado y quizá demasiado
intensivo, quizá demasiado intenso. El Marqués de Santillana, Fernán Pérez de Guzmán, Juan de Mena, Pero Díaz de Toledo, Diego de Burgos, Juan de Lencina, Garci Sánchez de Badajoz, Francisco de Ávila, autores sobre los que también podemos preguntarnos dónde están. Algunos se estudian en secundaria, otros en la universidad y otros no se estudian nunca. En Escocia, el Makar, es decir, poeta William Dunbar, muerto hacia 1530, escribió un célebre lamento por sus colegas de profesión, que empieza con el verso que imagino que casi se leería como está escrito y no como el actual inglés. Bueno, en actual inglés sería I that in hell was and the gladness, pero seguramente se pronunciaba más cercano del español que del inglés actual. Debería haberme preparado un poco la fonética de principios del siglo XVI en el inglés. Esto no lo he investigado esto no lo he investigado con la profundidad adecuada. El siguiente peldaño es, sin duda, la Biblia hebrea. Quizá por eso antes he tropezado con el hebreo. Especialmente Isaías, que compara a los hombres con el heno, como Homero los compara con las hojas. Las generaciones de los hombres son como las hojas. Baruch, de donde viene, a través de la Vulgata de San Jerónimo, la propia pregunta ubi sunt, tan repetida en nuestros libros de texto sin saber de lo que se habla. El Eclesiastés y el Eclesiástico, es decir, el libro del Sirácida. Vendría luego Alexis de Turio, muerto en 275 a.C., sobre el que Ateneo de Naucratis, muerto en 223, se expresa así en el Banquete de los Eruditos, en traducción de Lucía Rodríguez Noriega. Alexis, por su parte, en el Maestro del Libertinaje, según dice Sotión de Alejandría en Sobre los hilos de Timón, pues yo no he encontrado el citado drama, a pesar de haberme leído más de 800 obras de la denominada Comedia Media y de haber realizado extractos de las mismas, ese galicismo de la traducción. No me he topado con el Maestro del Libertinaje, pero es que tampoco sé de nadie que lo haya considerado digno de reseña, ya que ni Calímaco ni Aristófanes lo recogieron en sus registros, y tampoco los que confeccionaron los catálogos en Pérgamo. Como iba diciendo, Sotión afirma que en dicho drama aparecía en escena un sirviente llamado Jantias, que incitaba a la buena vida a sus compañeros de esclavitud y decía: «¿Qué tonterías son esas que dices, embrollando arriba y abajo el liceo, la academia y las puertas del Odeón? Necedades de los sofistas, nada bueno resulta de eso. Bebamos, emborrachémonos, sicón, divirtámonos, mientras podemos conservar el aliento vital. Sacúdete, Manes, nada más grato que el estómago. Él es tu padre y también tu única madre. Por el contrario, méritos, embajadas y cargos militares, vanos motivos de orgullo, resuenan a modo de sueños. Te helará tu hado en el tiempo establecido y retendrás cuanto hayas comido y bebido solamente. En cambio, es ceniza lo demás. Pericles, Codro, Cimón». Borges, en la entrevista con Liliana Hecker, dice: «Bueno, Lucrecio dice, la gente piensa, voy a morir, el mundo sigue, los hombres siguen, qué horror. Pero no piensa, qué horror, yo estaba muerto durante el sitio de Troya». Él dice eso. Si a nadie le duele no haber estado presente en el sitio de Troya, ¿qué importa que no esté presente en las próximas guerras? Eso está en el poema de Lucrecio. Porque Lucrecio no creía en la inmortalidad y decía: «Quienes se quejan de morir cuerpo y alma deben quejarse también de no haber vivido en el pasado. Salvo si se cree en la transmigración, entonces sí se puede haber estado en Troya. Usted y yo en realidad nos llamamos Aquiles y Héctor. Pero qué raro que usted haya tenido esa idea. Mire que yo he leído bastante y he encontrado esa idea únicamente en el poema de Rerum Natura de Lucrecio. Yo lo saludo, Lucrecio». Los versos de Lucrecio en la traducción del abate José Marchena son estos: «Mira también los siglos infinitos que han precedido a nuestro nacimiento y nada son para la vida nuestra. Naturaleza en ellos nos ofrece como un espejo del futuro tiempo». Es evidente que tienen eco en Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido
por pasado. Pero, por asombroso que parezca, Borges tiene razón cuando con modestia dice: yo he leído bastante, es casi un... Claro, es una concesión. Él ha leído muchísimo, ha leído casi todo, pero la modestia en el ser humano nunca es falsa, porque la idea no es de Lucrecio, y ni siquiera es de Epicuro a quien expone Lucrecio. Plutarco, muerto en 120, la rastrea en Eurípides, muerto en 406 antes de Cristo. Razona... Bueno, y claro, Epicuro... Esto claro, he comprobado las fechas de todo el mundo. Epicuro, para ser precisos, murió en 270 a.C. O sea que la idea no es de Epicuro, está en Eurípides. Razona así Plutarco en la Consolación a Apolonio, en la traducción de Concepción Morales Otal y José García López. Sin embargo, si la muerte es una completa destrucción y descomposición del cuerpo y del alma, pues esta era la tercera conjetura de Sócrates, tampoco así es un mal, ya que, según él, produce insensibilidad y liberación de toda tristeza e inquietud, porque así como no nos puede sobrevenir bien alguno, tampoco nos puede acaecer ningún mal. Sucede, pues, que del mismo modo que el bien puede, por naturaleza, existir solo en relación con algo que exista y subsista, de la misma manera también el mal. Pero en lo que no existe, sino que ha sido apartado de entre los que existen, ninguno de estos puede darse. Por tanto, los que mueren vuelven al mismo estado en que se encontraban antes del nacimiento. Así pues, de igual modo que antes del nacimiento no teníamos ni bien ni mal, así tampoco después de la muerte. Y lo mismo que las cosas antes de nosotros no eran nada para nosotros, así tampoco las cosas después de nosotros serán nada para nosotros. Y entonces procede a combinar un verso del Filoctetes de Esquilo, de 409 a.C., con otro de las Troyanas de Eurípides, de 415 a.C. Pues en realidad ningún dolor afecta al muerto, este es de Esquilo, ya que yo digo que el no haber nacido es igual a la muerte, esto es de Eurípides. Pues la condición después de la muerte es la misma que la de antes del nacimiento. Pero, ¿crees tú que hay alguna diferencia entre no haber nacido y después de haber nacido morir? A no ser que también creas que existe una diferencia en nuestra casa y en nuestro vestido, después de su destrucción en relación con el tiempo en el que aún no habían sido hechos. Y si en estos casos no existe diferencia alguna, está claro que tampoco la hay en la muerte en relación con la condición antes del nacimiento. Efectivamente es gracioso aquello que dice Arcesilao. Eso que llamamos mal, la muerte, es el único de los males supuestos, que cuando está presente no causa pena alguna a nadie, pero la produce cuando está ausente y es esperado. Pues en realidad, sigue Plutarco, mucha gente a causa de su estupidez y su miedo a la muerte, muere por los esfuerzos que realiza para no morir. Bueno, el ejemplo sería el primer emperador, claro. Epicarmo dice con acierto muy bien: se compuso y se descompuso, y se marchó de nuevo allí de donde había venido. La tierra a la tierra y el alma a lo alto. ¿Qué mal hay en ello? Ninguno. También cita Plutarco a un jambógrafo anónimo. ¿Dónde están ahora aquellas magnificencias? ¿Dónde está el gran soberano de Lidia, Creso, o Jerjes, que unció la violenta garganta del mar el Esponto? Qué raro suena el verbo unció. Que unció la violenta garganta del mar el Esponto. Todos se fueron al Hades y a las moradas del olvido. Repiten preguntas parecidas San Efrén Siro o de Nísibe, muerto en 373, el sermón de la salida del alma y de la segunda venida de San Cirilo de Alejandría, muerto en 444, San Próspero de Aquitania, muerto en 455, de Consolación en Filosofía, de Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, de 524, Yin Ken, poeta de la dinastía Liang, que murió en 563, cuyas evocaciones sobre las cosas del pasado empezaron a mirar paisajes reales, como Rodrigo Caro en su canción A las ruinas de Itálica, y no metafóricos, como en el soneto de Quevedo Miré los muros de la patria mía.
Adi ibn Zaid al-Ibadi al-Tamimi, secretario de Hormuz IV, que fue cegado y depuesto en 590, o sea, por la fecha en la que Hormuz IV dejó de ser rey y de tener vista, podemos más o menos darle una fecha, y que según Beca acusa la influencia de San Efrén y San Cirilo, si bien, como es sabido, Taha Hussein duda de la autenticidad de la poesía preislámica. La Sura 57 del Corán, que recuerda a los jardines de Adonis, que es un proverbio, o una expresión proverbial también estudiada por Erasmo. Vamos, los jardines de Adonis son los que se riegan con agua caliente y aquello crece vigorosamente de manera muy rápida, pero luego igualmente se marchita. Esta imagen también está en el Corán, lo que crece muy rápido y luego se marchita también muy rápido. Dos prédicas del califa Abu Bakr, muerto en 633, recogidas en el Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal, Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al de Ali ibn Hussam ad-Din al-Muttaqi al-Hindi, muerto en 1567, y otra recogida en al-Iqt al-Farid, o sea, el collar único de Ibn Abd-Rabihi. Claro, es que mis profesoras siempre decían Abd-Rabihi, pero es que ponían una que no, es Abd-Rabihi, muerto en el año 940. Que es un libro en el que es un libro del que los orientales, los mashriquíes, se quejaron de, vaya hombre, yo he comprado este libro para aprender cosas magrebíes y resulta que yo he comprado este libro para aprender cosas occidentales y resulta que en este libro lo único que hay son cosas orientales. En el collar único yo esperaba aprender cosas de Al-Ándalus y resulta que solo me habla de Bagdad y del Oriente. Bueno, esto desmiente que el collar único no tenga interés, porque tiene cosas que no vienen, tiene cosas sobre Oriente que no vienen en algunos textos orientales. O sea que la decepción quizá podía tener sentido en el siglo X, porque los libros que usó Abd-Rabihi sí que estaban a la mano, pero ya no. Y es un libro que hay que leer porque tiene un acervo, un tesoro, una riqueza que ya no está en otros libros. La prédica en el cementerio del califa Umar, muerto en 644, recogida en Manaqib Umar de Ibn al-Jawzi, muerto en 1201. Wang Po, muerto en 676. Wang Wei, muerto en 759 o 761, no acaba de estar claro. Y especialmente Tu Fu, muerto en 770, y a quien un longevo superviviente del mundo literario de Valera y Menéndez y Pelayo, Ramón Domingo Pérez, que está olvidadísimo porque entre que era cubano, era español, claro, español de Cuba, pero era extranjero, y era un escritor castellano que fue fundamental, fue importantísimo en la Renaixença catalana, en los Juegos Florales, en el resurgimiento del catalán, pues está olvidado por cubanos, castellanos peninsulares y catalanes de manera bestialmente ingrata, porque es una gloria para estos tres mundos, digámoslo así, y los tres mundos lo tienen olvidado. Ramón Domingo Pérez traduce a Tu Fu así en su Historia de las Literaturas Antiguas y Modernas de 1955. Y ese rey, con su guardia de aire soberbio, que su carro de oro rodeó otro tiempo, ¿dónde están sus riquezas? ¿Dónde se fueron tantos seres que tuvo bajo su cetro? De toda esa grandeza quedan los restos del caballo de piedra de un mausoleo. La más honda tristeza me va invadiendo. Sobre la hierba blanda, por fin, me siento, y a cantar mis canciones después comienzo. Las lágrimas me ahogan, mojan mis dedos. Ay, que todos seguimos igual sendero, y que a nada conduce, todos sabemos.
Habremos de considerar después el Kitab al-Bayan o al-Tabin de Al-Jahiz,